Vamos a hablar de turismo, que es una de sus competencias. ¿Cuál es la situación del turismo en el inicio del verano? Bueno, nuestras previsiones son claramente optimistas porque venimos mes tras mes recuperando una fortaleza del sector que hace a España uno de los destinos más buscados del mundo, pero también porque vemos que el turismo nacional, como se vio en Semana Santa y también ahora, ¿no?, con las reservas, pues está respondiendo a un verano en el cual todo el mundo quiere viajar, pero además hay un elemento ante la incertidumbre y es la buena evolución del mercado de trabajo. Yo creo que el hecho de la seguridad que tiene, bueno, pues más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras de estar trabajando hace que, bueno, pues nos podamos permitir o se puedan permitir el viajar, algo que por ejemplo no pasó en la crisis anterior, donde recordaréis que el refugio pues fue volver a los pueblos, ¿no? Yo creo que ese elemento de seguridad hace que hoy tanto los nacionales como los internacionales que ven en España también un destino seguro, pues tengamos un verano que yo creo que vamos a tener cifras récord. Hay dos aspectos negativos, por lo menos que se dice. Uno es la falta de empleados para determinados puestos de hostelería y lugares de turismo, y en segundo los precios y la posibilidad de que se estén elevando demasiado en esos establecimientos hoteleros, etc. ¿Eso va a influir? ¿Eso es así o no? Bueno, el elemento de mano de obra es un problema estructural, es algo que ya teníamos antes de la pandemia y que todavía no hemos sabido resolver porque la recuperación ha sido tan intensa que al sector de alguna manera le ha pillado sin los deberes hechos en cuanto a la estructura de las plantillas que necesitaba, y luego hay un elemento que yo creo que va a facilitar también el recuperar el empleo y la reputación que tiene el empleo en este sector, que es la reforma laboral, que claramente hace que, bueno, pues los contratos sean de mayor calidad, y eso puede ser un incentivo también para que las personas que están buscando trabajo o que quieren, ¿no?, moverse hacia otro puesto de trabajo, pues encuentren al sector turístico como alternativa. El elemento de precios nos preocupa y claramente nosotros desde el Gobierno pues lo que estamos trasladando es que el coste de la guerra se tiene que redistribuir. No puede ser que siempre, ¿no?, paguemos los mismos o paguen los mismos, que en definitiva son los consumidores, y por lo tanto, bueno, pues sí pedir, ¿no?, al sector cierta contención. Sabemos de la crisis tan importante que ha sufrido el sector, son empresas que todavía se están recuperando y que por lo tanto entendemos perfectamente que bueno, pues vean una ventana de oportunidad el incrementar los precios, pero bueno, esa moderación también es buena porque creo que eso va a permitir que más personas viajen, que nos elijan porque tenemos unos precios competitivos, y que siempre la subida de precios tiene que venir asociada a una mejora de la calidad. Si esto es así, estaríamos dispuestos a pagarlo. Si pagamos lo mismo o más por lo mismo, pues entonces ahí sí claramente tenemos que pedir, bueno, moderación, y que, bueno, pues todos ante un contexto de crisis y la guerra claramente hace que los precios suban, pues seamos responsables. Pensando en el otoño y en el invierno y las perspectivas económicas, el otro día el presidente habló de una crisis a las puertas de Europa. Digamos que estamos entre lo que se podría decir los catastrofistas y los excesivamente optimistas. ¿Cuáles son las perspectivas según el Gobierno? Bueno, yo soy realista, que creo que es el punto intermedio entre el catastrofismo y el ser demasiado optimista, porque estamos en un contexto de incertidumbre a nivel global y por lo tanto no todos los factores los controlamos. Podemos responder ante esas incertidumbres, pero hay cosas que están pasando, la subida de los precios energéticos a nivel global, la subida de los precios de las materias primas, que claramente, bueno, pues, se han intensificado como consecuencia de la guerra. Lo que sí que podemos hacer desde el Gobierno es responder, dar respuestas que claramente protejan a la competitividad de nuestra industria, que ayuden a los más vulnerables a poder claramente, bueno, pues tener mejor bienestar, calidad de vida, y en esto en la pandemia lo hicimos y lo estamos haciendo ya con 2 planes de choque que van a movilizar 15.000 millones de euros. Creo que con determinación y sabiendo que claramente tenemos las herramientas para poder minimizar los impactos, es ahí donde estamos actuando. Los precios energéticos con el mecanismo ibérico, hoy mismo, por ejemplo, el precio en el
mercado mayorista en España es de 143 euros, en Francia es de 388. Por lo tanto, estos elementos están funcionando, estas respuestas están funcionando y tenemos que siempre, bueno, pues estar muy alerta para que en aquello que podamos prevenir, trabajar en esa prevención, y en aquello que claramente no depende de nosotros, pues poner la red de seguridad para que el impacto sea el mínimo posible. Inflación, precio de combustible, luz. En lo que respecta a la industria, va a tener que haber restricciones, va a tener que haber recomendaciones de ahorro energético o no. Bueno, las recomendaciones de ahorro llevamos haciéndolas desde hace 4 años porque para nosotros es fundamental la eficiencia energética y por lo tanto, tanto en los hogares como en las industrias, desde hace 4 años no solo estamos invirtiendo en esa eficiencia energética, sino que estamos también mejorando la regulación para que, por ejemplo, el autoconsumo hoy sea una opción para muchas familias, para muchas comunidades de propietarios, ¿no? Nosotros quitamos el impuesto al sol, que era algo que claramente iba totalmente en contra, ¿no?, de un mercado energético descarbonizado. Y como digo, yo creo que estos son los elementos en los cuales tenemos que seguir invirtiendo y un elemento de certidumbre. España no va a tener un problema de suministro, contamos no solo con un mix energético que nos permite que más del 60% son renovables, sino que además, bueno, pues nuestra red de gasificadoras y otros elementos que tenemos para, como digo, estar tranquilos de que España, insisto, no va a tener un problema de falta de suministro. Puede haber un problema de incremento de precios, que es el que estamos atajando, y puede ocurrir que haya otros mercados europeos donde sí que se produzcan estos problemas. Dicho lo cual, estamos trabajando todos los países europeos en planes de contingencia. Creo que la mejor manera de abordar los problemas es tener todos los escenarios. Por lo tanto, estamos en un escenario que creemos que es el realista, es seguir, bueno, invirtiendo en eficiencia energética, y insisto, y lo estamos haciendo con mayor intensidad ahora con los fondos europeos, garantizar el suministro, que es fundamental, y para ello pues estamos impulsando también las renovables para tener un menor peso de los combustibles fósiles y, bueno, pues garantizando que el suministro de gas o todavía el petróleo que compramos llegue a España, y como digo, eso es una realidad. Y pensando efectivamente también en planes de contingencia, porque el que no tiene el escenario pintado y cómo abordarlo, luego es muy difícil el poner en marcha la maquinaria para hacerlo. Por lo tanto, realismo pero prudencia. ¿Y esos planes de contingencia qué es lo que prevén? ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, el peor de los escenarios es el corte definitivo del gas por parte de Rusia, y claramente nos tenemos que poner, es un elemento de incertidumbre que tenemos que contemplar, y lo estamos contemplando todos los países europeos. Ese, insisto, yo creo que es el principal elemento ahora de incertidumbre. ¿Y eso cómo afectaría a España? Bueno, afectaría con un incremento de precios de la energía, lo estamos viendo, se están reduciendo ya las importaciones de gas ruso, porque el 6º paquete de sanciones aprobó efectivamente una reducción para no financiar la guerra de Putin, que es claramente el objetivo de todos estos paquetes de sanciones, ya el 6º, y en el caso, como te digo, de España estamos, bueno, mejor que otros países porque tenemos alternativas para sustituir ese consumo. Nosotros apenas importamos gas ruso, pero sí lo hacen otros países europeos, y por lo tanto en esos planes de contingencia tenemos que abordar lo nacional, pero también ser solidarios con países europeos que van a necesitar probablemente la ayuda de España. Y en esa situación nos pilla con Argelia en una situación, digamos, no el mejor momento de relaciones, y además con negociaciones para subir los precios del gas argelino. Eso también nos afecta en esa situación. Bueno, la certeza que tenemos de Argelia, y tenemos que entender que es así, es que no va a haber, ahora mismo no hay un problema de suministro de gas de Argelia, y por lo tanto es algo que podemos constatar. Si tenemos un problema con importaciones de algunos productos, bienes de empresas españolas, que estamos ahora mismo, bueno, en la búsqueda de soluciones, y digo que nos quedamos con esa certeza, y bueno, pues por conseguir, ¿no?, trabajando en esa diplomacia con Argelia y con otros países, para nosotros son socios estratégicos, como puede ser Marruecos, que claramente necesitábamos también una solución, ¿no?, a un problema que tenía un impacto no solo desde el punto de vista diplomático, sino también desde el punto de vista comercial y social, como estamos viendo, por ejemplo, en la frontera de Ceuta y Melilla, que claramente se ha recuperado una normalidad que era necesaria. Y esa nueva relación con Marruecos ha provocado esto, se supone.
y además hay operaciones de empresas españolas bloqueadas con Argelia. Eso es así. Bueno, tenemos un problema con Argelia que básicamente tiene que ver con las operaciones financieras. Digamos, no hay un bloqueo oficial, y eso sí lo puedo decir, nadie del gobierno se ha puesto en contacto con nosotros para formalizar un bloqueo. Lo que hay es un problema ahora en las domiciliaciones bancarias que claramente de forma directa impactan en nuestro comercio. Es en eso en lo que estamos trabajando. Hay vías que estamos usando con terceros países para poder seguir operando con Argelia, pero yo espero que en las negociaciones que estamos manteniendo, tanto a nivel del ministro de Exteriores como yo con mi homólogo de Comercio, pues podamos efectivamente encontrar una solución. Eso es bueno para ambos, somos socios comerciales, nos tenemos que entender y por lo tanto espero que efectivamente pues esa diplomacia económica también beneficie en la solución definitiva, pero en cualquier caso nosotros vamos a seguir protegiendo el interés español. Claramente la soberanía que tiene España en la toma de decisiones es soberana y en esto vamos a trabajar en las decisiones necesarias, siempre buscando efectivamente solucionar problemas que se puedan devenir de la toma de decisiones, insisto, soberana que hacemos y bueno, pues una vecindad con Argelia, con Marruecos o con otros países del Mediterráneo que creo que es buena para ambos. ¿Fondos europeos están llegando al ritmo previsto y con el efecto previsto? Bueno, lo importante es que están llegando. Yo creo que llevamos mucho tiempo hablando de los fondos europeos. Tuvimos que hacer primero un diseño del plan de recuperación. Eso nos llevó a tener un diálogo abierto con la sociedad civil, con los operadores económicos, con las comunidades autónomas y ayuntamientos para configurar el plan. Es un plan que llevamos ejecutando un año. En el caso de este ministerio, nosotros tenemos fondos asignados para el 21-23, el trienio 21-23, de 7.109 millones de euros y hemos autorizado en torno a 4.600, con lo cual lo que a mí, como digo, me compete, que es la política industrial, comercial y turística, sí puedo decir que estamos ejecutando esos fondos, que esos fondos están llegando y que la transformación no va a ser inmediata. Necesitamos tiempo, probablemente necesitamos al menos una legislatura más para consolidar todas las transformaciones en las que estamos invirtiendo y todas las reformas que estamos haciendo en el ámbito de la política industrial, con una nueva ley de industria, la nueva ley de ciencia, la nueva ley de formación profesional, que para el sector productivo es fundamental. Y como digo, son transformaciones que requieren de tiempo, que requieren de al menos una legislatura más y espero de un gobierno progresista que pueda, con la ambición con la que hemos iniciado este proceso de transformación, pues continuar desarrollando estos importantes planes. En el equilibrio o desequilibrio entre inversiones extranjeras o deslocalizaciones de empresas y de industrias, ¿en qué situación estamos en este momento? Bueno, estamos en un momento creo que dulce, ¿no? Las noticias que hemos conocido y que hemos impulsado desde el Ministerio, ¿no? Como que el grupo Volkswagen pues, haya elegido España para desarrollar su proyecto Future Forward, Ford que ha elegido Almusafes para el desarrollo de la plataforma de coches eléctricos, digo por poner dos ejemplos de una industria que hemos impulsado desde el Ministerio, desde el Gobierno, movilizando 4.300 millones de euros en el PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Con sombras, pero siempre intentamos cuando hay un anuncio de deslocalización, pues defender las capacidades industriales en nuestro país. Hoy mismo hemos tenido una reunión de trabajo con responsables del Grupo Arcelor y los principales sindicatos, donde nos hemos comprometido a un plan industrial, a generar certidumbre. Para nosotros Arcelor es uno de los grandes industriales siderúrgicos del país y el compromiso que tenemos de la empresa es que ha elegido España para desarrollar su gran proyecto de descarbonización y hacer acero verde, ¿no? Y esto, como digo, se gana con confianza, con mucho trabajo y sobre todo dando certidumbre de que tenemos una agenda en la que acompañamos desde el punto de vista industrial, pero también desde el punto de vista social y generar una confianza para que las empresas pues, continúen en España, ¿no? Y otro ejemplo que conocéis muy bien pues, es Alcoa, donde claramente pues, cambiamos el paso de la empresa. Alcoa en Lugo quería cerrar, en San Ciprián ha sido
muy largo, muy duro el proceso, incluso tuvimos que ir a juicio para conseguir que la empresa pues, revirtiera su proceso de deslocalización, y esto es una realidad, y bueno, pues estamos trabajando en esa mesa industrial para buscar alternativas a una industria que para nosotros es fundamental porque es las pocas plantas de aluminio que tenemos en España, y desde allí se va a producir aluminio verde, con lo cual no solo reindustrializamos, sino que lo alineamos con la agenda medioambiental. En esta situación en la que se aprueban tantas ayudas, subvenciones para mitigar los efectos de la inflación, ¿cómo explicar que haya que duplicar el gasto militar? Bueno, creo que la guerra en Ucrania es un elemento de necesaria respuesta. En la pandemia la respuesta fue la vacunación y una compra centralizada de vacunas, y nadie dudó que claramente necesitábamos reforzar esas capacidades, primero industriales, y España fue parte de esa reindustrialización, y luego para generar una confianza de que estas vacunas se producían y llegaban a España, y lo pudimos hacer porque Europa cogió el pulso del problema y a través de las compras centralizadas las vacunas llegaron. Hoy tenemos una guerra a las puertas de Europa. Por lo tanto, la prioridad es primero parar la guerra, lo estamos haciendo con las sanciones a Rusia, o lo estamos intentando hacer con las sanciones a Rusia, y luego dotarnos de capacidades que nos permitan estar más seguros. Invertir en la industria de defensa es invertir en seguridad en España y en Europa, y por lo tanto, como digo, las crisis, la sanitaria fueron vacunas, la guerra en Ucrania pues es dotarnos de capacidades industriales en defensa que nos permitan defendernos y que la población española y la población europea esté segura. El problema es que tanto esa subida del gasto militar como otros acuerdos de la OTAN, como lo de la base de Rota, hay que aprobarlos con otros partidos porque los socios están en contra. Esa situación es sostenible durante mucho tiempo. Bueno, es lo que ha sido un poco, yo creo, criticable, ¿no?, por parte de la oposición, es que, por ejemplo, en la pandemia pues tuviéramos dificultades para sacar algunos reales decretos leyes que estaban salvando vidas, ¿no?, o que tuviéramos dificultades para aprobar una reforma laboral que hoy se ha visto cómo está mejorando la calidad del empleo de los jóvenes, de las mujeres, ¿no? Y digo esto porque más allá de que Unidas Podemos, pues efectivamente está dentro del gobierno, pero luego como fuerza política que es en el Parlamento, pues puede estar más o menos de acuerdo con lo que se aprueba en el Gobierno. Aquí realmente la gran preocupación, ¿no?, que yo tengo en el Ministerio y también como ciudadana es dónde se ha situado el Partido Popular, ¿no? Feijóo dice ser un partido o ser secretario de un partido que es de Estado. Cuando hablamos de reforma laboral, cuando hablamos de la pandemia, cuando hablamos de los fondos europeos, el Partido Popular votó en contra de los fondos europeos. Unos fondos europeos que hoy Feijóo está reclamando, lo hizo como presidente de la Xunta y ahora, bueno, como líder que es de la oposición. Por lo tanto, digo que aquí la pregunta no es solo por qué Unidas Podemos apoya o no apoya, sino porque el partido más importante de la oposición, como es el Partido Popular, en los grandes consensos de Estado, y claramente lo va a ser cuando llevemos el incremento de gasto militar, lo fue la reforma laboral o el plan de respuesta a la guerra. El primer plan votaron en contra y ahora no sabemos lo que van a hacer. Creo que es también una pregunta que yo me hago como ciudadana, claramente como parte del Gobierno, pero creo que hay una gran contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. Y creo que el señor Feijóo tiene una oportunidad de cambiar el rumbo de un líder anterior, el señor Casado, que estaba muy perdido. Yo creo que Feijóo no debería perderse en lo inmediato, debería pensar más en España y apoyar más al Gobierno. Lo que pasa es que en lo que se refiere a lo del gasto militar, podría decirse también, lo primero que tiene que hacer el Gobierno es ponerse de acuerdo entre sí antes de pedir acuerdo a otros. Bueno, el Gobierno lo que aprueba en el Consejo de Ministros estamos de acuerdo. Otra cosa es lo que se vota en las Cortes. Digo porque es muy importante que los acuerdos del Consejo de Ministros los adopta el Gobierno, claramente con un líder que es nuestro presidente, y ahí no hay matices. Por lo tanto, los matices los tenemos luego en los partidos políticos, ¿no? Y claramente Unidas Podemos está en el Gobierno y también tiene una fuerza en el Parlamento que puede estar de acuerdo, en contra o abstenerse en una posición que el Gobierno. Insisto, el Gobierno toma decisiones consensuadas, con mucho debate, en el cual intentamos siempre encontrar, bueno, un equilibrio en un Gobierno que claramente
está formado por dos partidos y creo que yo también me quedo más con los encuentros que con los desencuentros, ¿no? Hablamos ahora del desencuentro en cuanto a esa partida de gasto militar, pero ayer, por ejemplo, aprobamos una mejora muy importante de la estabilidad del personal sanitario. Antes de ayer, ¿no? La ley universitaria o la ley de ciencia, en fin, que yo creo que hacemos mucho ruido y lo entiendo, ¿no? En aquello en lo que discrepamos y muy poco ponemos en valor que hay un gran consenso en este gobierno progresista de las cosas que España necesita, ¿no? Que es proteger a nuestros ciudadanos, a las empresas, el impulso económico que estamos dando con los fondos europeos y reforzar el estado de bienestar y proteger la educación pública y la sanidad pública, ahora que vemos pues, modelos alternativos más radicalizados probablemente que nunca, como el anuncio que hemos conocido de esas becas a familias en la Comunidad de Madrid con ingresos de más de 100.000 euros en la escuela privada concertada, ¿no? Creo que aquí hay modelos, ¿no? Y no sabemos muy bien el Partido Popular de Feijóo en qué modelo está, si en el modelo de Díaz Ayuso o está más en el modelo del gobierno progresista poniendo becas a los que más las necesitan. ¿Cómo ve el gobierno de coalición? Bueno, es un gobierno en el que vamos aprendiendo, es el primer gobierno que es de coalición y por lo tanto pues todos tenemos que ceder para llegar a acuerdos. Hay momentos dulces, como en cualquier matrimonio, y otros momentos claramente donde pues discrepamos y tenemos que buscar el consenso en un equilibrio que bueno, hasta ahora hemos encontrado, ¿no? Hemos tenido consenso en la ley de vivienda, está ya en la agenda política y disensos en otros aspectos en los cuales bueno, pues no siempre hemos coincidido, pero insisto, lo que se aprueba en el Consejo de Ministros es la posición del Gobierno y creo que eso es fruto de que hemos sabido poner los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses de los partidos. Eso es lo que tiene que hacer un Gobierno. Luego ya están los partidos políticos para debatir, para buscar posiciones que no siempre son o enfrentadas o alineadas, pero creo que en el Gobierno se nos exige, y sobre todo con la gestión de una pandemia, de la guerra, del volcán de La Palma, donde tuvimos también que hacer un plan muy ambicioso para proteger a tantas familias. Digo que lo que los ciudadanos quieren claramente es que el Gobierno pues, busque el interés general y que su preocupación sean las familias, los autónomos que no llegan a fin de mes, las empresas que tienen problemas de competitividad como lo que pasa ahora con la guerra. Con su metáfora del matrimonio, puede ser matrimonio de conveniencia o puede haber divorcio a la vista, cualquiera de las dos cosas, ¿o no? Bueno, yo creo que queda un año para la legislatura, acabar la legislatura, que tenemos año y medio, que tenemos ahora mismo muchos problemas encima de la mesa y que la ciudadanía lo que necesita es saber que su gobierno, el que bueno, ganó en las elecciones, esa suma de dos partidos políticos, pues está centrado y está pensando en resolver los problemas de la gente y está pensando en cómo aprovechar las oportunidades de los fondos europeos, de todos los cambios tecnológicos, medioambientales y por lo tanto estamos más centrados en eso, en buscar esas oportunidades, en resolver esos problemas que, como dices tú, en buscar en las diferencias una posible ruptura. Esto ahora mismo no está en la agenda. Nos une más el trabajo, ¿no?, por España que esas diferencias que tenemos, que siempre bueno, pues conseguimos hablando, como no puede ser de otra manera, el solventar. Contacto con grandes empresas, con grandes responsables de empresas. ¿Perciben ellos que están conspirando en contra del gobierno, como sostiene el presidente del gobierno? Bueno, que hay intereses claramente, bueno, que quizá no les gusta la política económica que estamos haciendo, ¿no? O que somos menos ambiciosos en algunas políticas que claramente nos están reclamando. Yo creo que es así, siempre lo ha habido, quizá ahora sí puedo decir que con mayor intensidad, ¿no? Pero eso también se suma, ¿no?, también a los medios de comunicación que claramente pues, hacéis también una labor de amplificar en muchos casos las diferencias, ¿no?, o que determinadas políticas a lo mejor no son demasiado ambiciosas, pero bueno, yo sí puedo constatar, ¿no?, porque me muevo efectivamente en ese entorno, que no nos lo están poniendo fácil desde el poder económico,
puedo citar ejemplos concretos, muchas asambleas, acabo de venir de la asamblea de Sernauto, que ha sido realmente al contrario de agradecimiento a toda la labor que estamos haciendo en el Gobierno, pero bueno, sí me he encontrado en algunas asambleas de empresas en las cuales bueno, pues hay reproches y hay un alineamiento también a las políticas que quizá está bueno, pues poniendo encima de la mesa el Partido Popular, ¿no? La llamada a la bajada de impuestos, creo que es quizá el ejemplo más claro de cómo el poder económico pues, se alinea mucho con el Partido Popular y otros partidos de las derechas para presionar al Gobierno. Pero en cualquier caso creo que tenemos un buen diálogo con ellos. En el caso de este ministerio son nuestros interlocutores natos y la semana pasada pues, se acaba de aprobar en el Foro de Alto Nivel de la Industria las bases del Pacto de Estado por la Industria. Eso significa que hay confianza y que claramente ellos buscan también en el Gobierno aliados. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que hay algunas voces muy críticas con el Gobierno y no siempre con los argumentos que justifican esta crítica. Yo admito muy bien las críticas, pero ante una crítica siempre quiero una alternativa y una justificación, y no siempre la encuentro. O sea que lo de las terminales mediáticas es verdad. Bueno, es verdad, claramente. Uno cuando abre el periódico todos los días... Bueno, depende del que abra también. Bueno, yo leo la prensa nacional, internacional y regional, porque este ministerio trabaja mucho en el territorio. Y hay claramente momentos del tiempo, y este es uno de ellos, en los que sí estamos viendo quizá, bueno, pues, no quizá solo un ataque al Gobierno, que sí, sino también efectivamente a bueno, determinadas políticas que pueden estar más o menos alineadas con determinados intereses, ¿no? Nosotros, nuestra hoja de ruta es muy clara, no hemos engañado a nadie. Cuando llegamos al Gobierno pusimos en marcha planes pensando en el corto plazo, pero también mirando al futuro. Y hoy, por ejemplo, que estaba con el sector del automóvil, hace 4 años la agenda de descarbonización no estaba como prioridad de la industria automovilística española. Hoy no solo está, sino que hoy podemos liderar esta transformación en Europa, y eso no ha sido improvisado, eso ha sido liderado por una ministra que tenía claro que se estaba moviendo el mundo y que nosotros estábamos parados, y por un sector que ha sabido reaccionar y pensar en el corto, pero también decir no podemos desaprovechar una oportunidad de medio y largo plazo cuando claramente había una agenda pública de política industrial que la acompañaba. De las elecciones autonómicas que se han celebrado en el último año, más las encuestas, se está deduciendo que estamos en el fin de ciclo político. ¿Cree que eso es así? ¿Cuáles son las posibilidades de remontada del Gobierno del Partido Socialista? Bueno, las elecciones autonómicas hay que verlas muy en clave también regional. De hecho, nada ha tenido que ver las elecciones en Castilla y León con las elecciones en Andalucía. De Andalucía yo solo me alegro que Vox no haya entrado en el Gobierno. Claramente nosotros no hemos tenido buenos resultados, pero yo ahora mismo estoy sufriendo las consecuencias de un gobierno ingobernable que es el gobierno de la Junta de Castilla y León, de mi tierra. Es, como digo, una situación frustrante cuando tienes 3 interlocutores para hablar de industria. No, es que el interlocutor de industria es uno y en su caso el presidente, que es el que puede claramente liderar el proyecto. Y dicho lo cual, cada partido se juega, como digo, en un campo. Nada tiene que ver las elecciones regionales con las autonómicas, en otros territorios las municipales y las nacionales, pero claramente bueno, pues hay una curva de aprendizaje, ¿no? Cuando uno le va mal en las elecciones pues hay que hacer un análisis. A veces depende del liderazgo, otras veces depende de que la izquierda pues, es una izquierda que necesitamos movilizar y no siempre encontramos, ¿no?, el discurso, el ánimo para que esa izquierda salga a votar, y es el caso de Andalucía. En Andalucía las fuerzas progresistas cuando se movilizan ganan. El problema es la abstención y eso lo hemos sufrido en estas elecciones, ¿no? Por lo tanto, curva de aprendizaje, y cada partido hay que jugarlo. Tenemos que buscar los mejores líderes para que trasladen cuál es la manera que nosotros tenemos de gobernar y luego tener un buen programa. A mí lo que me frustra en las elecciones es que apenas se habla del programa. A veces el voto está condicionado bien por un debate que me ha gustado más o me ha gustado menos, por mucho ruido mediático que puede haber,
pero yo, que trabajo de forma muy pragmática, con hechos, me frustra mucho que no entremos en el contenido. Hay veces que a la gente le preguntas por qué vas a votar a uno u otro y realmente no te da razones de contenido, sino te da más razones no ideológicas, o por qué es lo que toca, ¿no? Y el que toca pues te frustra mucho porque dices, bueno, si antes votabas a uno, te cambias de partido porque es el que toca, porque te gusta más, ¿no?, el candidato. Pero bueno, como digo, hay que jugar cada partido y bueno, nosotros siempre salimos a ganar y cuando no, pues intentamos hacer una reflexión interna de cuáles son las causas para mejorarlas. Me ha puesto fácil la última pregunta al hablar de su tierra, de la política de Castilla y León y de la necesidad de liderazgos fuertes en las comunidades. ¿Se ve como candidata en Castilla y León del Partido Socialista? Bueno, no te puedo responder a esta pregunta y te digo por qué. Yo llegué a la política un poco convenciéndome a mí misma. Yo no vengo del mundo de la política, me tuve que convencer de que podía, ¿no?, aportar mi manera de trabajar en la empresa privada, en la universidad, para pues mejorar, ¿no?, la vida de la gente. Por supuesto, en ningún momento pensé que iba a ser ministra y estoy aquí. Y bueno, el futuro pues lo iremos escribiendo. Sí tengo vocación de servicio público y la tengo porque he sido profesora muchos años y me encanta enseñar, me encanta formar, he formado equipos de trabajo y tengo una experiencia personal que es la que también me hace levantarme todos los días, que ha sido lo que viví en las fábricas del Grupo Siro. Yo salí de allí diciendo, la política puede cambiar la vida de las personas y ese sábado la política y la certidumbre que le dimos a más de 1.700 familias pues hizo que un drama, que era el cierre de 5 fábricas, un drama en los territorios, en esa España vaciada, pues hoy sea una oportunidad. Por lo tanto, como digo, la vida de uno a veces no está escrita, la mía nunca ha estado escrita. Yo vengo de un pueblo en el cual muchos escribieron qué tenía que ser de mayor, tenía que casarme, tenía que ser cuidadora. Yo me revolucioné ante eso, yo dije que yo quería estudiar, que para mí era muy importante el conocer, el saber y bueno, esa curva, ¿no?, de aprendizaje y esa manera también de reaccionar pues ha hecho que hoy probablemente esté aquí, ¿no? Nunca, insisto, pensé en ser política, pero lo vivo con la convicción de que la política tiene que ponerse al servicio de la gente y eso me frustra cuando no pasa y lamentablemente pasa muchas veces. Olvidé un tema, no es verdad que esta haya sido la última, Abengoa. ¿Qué se puede hacer para salvar a Abengoa? ¿Es posible alguna intervención pública? SEPI creo que ya no puede intervenir, puede hacerlo la Junta de Andalucía. ¿Cuál sería la salida? Bueno, hemos creado un grupo de trabajo también, yo creo que para buscar esas alternativas, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos claramente en una empresa con una gran complejidad, hablamos de más de 300 empresas dentro del conglomerado y por lo tanto hay que ser pragmático y realista. ¿Cuál es el objetivo de este grupo? Acotar el core, el núcleo, es decir, qué es lo que vale en Alcoa, qué tenemos que salvar, y eso son capacidades industriales y empleos, y encontrar la financiación adecuada para salvarlo. ¿Dónde estamos ahora? La financiación pública no es suficiente. Hemos visto los instrumentos que tenemos, ni lo era SEPI, ni lo fue en su momento CESTE, que también tenemos pues muchos avales con Abengoa, necesitamos un inversor. Estamos pues esta semana en una conversación con empresas, fondos de inversión para realmente incorporar capital nuevo que haga que lo que se tenga que salvar se salve. Es una empresa que vale la pena luchar por ella. Lo era Siro, lo era Alcoa, lo es Arcelor, lo era Nissan. Yo creo que cualquier empresa que tenemos en España, como ministra de Industria, tiene que defender las capacidades industriales. La situación es compleja. Yo creo que el hecho de que estemos las dos administraciones da confianza a los trabajadores y las trabajadoras. Las administraciones no estamos aquí para reñirnos, estamos aquí para trabajar juntas y yo sí me encontré muy sola hace 2 años cuando la Junta no quiso entrar en la última reestructuración que yo ayudé a cerrar y yo espero que la Junta esté a la altura porque es una empresa que si se cierra
los que más van a sufrir son las familias andaluzas y por lo tanto el compromiso de la Junta el otro día fue claro, el del Gobierno siempre lo ha sido. Nosotros llevamos desde el año 2017, mi antecesor y yo, 2019, reestructurando la empresa y es complejo, pero como siempre cuando tenemos estos casos hay que ser muy pragmático y hay un problema dentro de la empresa y es la gobernanza. Eso, bueno, yo ya lo sabía, pero el lunes en la reunión que tuve se vio de una manera muy clara. Hay una gobernanza compleja dentro de la empresa, los accionistas minoritarios que hay que entenderlos, los acreedores, los proveedores, los dos liderazgos que tenemos en la empresa, por un lado Enuco y por otro lado la matriz. Esa complejidad, bueno, pues la tenemos también que gestionar y bueno, pues esperemos buscar una solución. Desde luego estamos trabajando para ello. Muy bien, pues muchísimas gracias. Oye, un placer. Muy bien.